Te noté como muchos, bueno, muy caliente con todo este tema de la reforma laboral. Insólito, insólito. A ver, vamos por parte, porque es para analizarlo en profundidad. Sí. Muchacho, no hay modificaciones parciales. Claro. Rechazo total a esto, ¿eh? Sí. Porque si te parece una locura que te paguen el 50% del sueldo si te enfermas, explícame qué significa jornada laboral de 12 horas, vacación en cuotas, eliminación de las horas extras, autoindemnización. ¿Qué es eso? Eso es volver a la esclavitud. Sí, sí. Estamos frente a gente, Gustavo, que no tiene la menor idea cómo viven los argentinos. Este es el punto. Y vamos por parte a analizarlo. Sturzenegger se sienta en el programa de Feynman. Feynman le hace una pregunta irónica. Dicen que esta es una reforma esclavista. Y al tipo se le empezó a cambiar la cara, porque con una naturalidad, Gustavo, con una naturalidad como si estuviese contando que fue a comprar, viste, un cuarto de factura a la panadería, el tipo empieza a decir, bueno, si te enfermas 75%, pero si te enfermaste o te lesionaste jugando al fútbol, 50%. ¿No se dan cuenta de lo que están diciendo? No, sí. No se dan cuenta, la cara de Feynman se cambiaba, porque hasta para ellos es demasiado esto que están haciendo. Es gente que no conoce el pueblo que están gobernando. Después le preguntaron a Patricia Bullrich, le dijeron, bueno, Patricia, ¿es verdad el 50%? Bueno, no, esto es una decisión muy técnica, por eso no la discutimos. ¿Cómo muy técnica? No hay nada más humano que esto. Por supuesto. Gustavo, todo es así. Hoy no sé si viste las declaraciones de Toto Caputo. Sí. Toto Caputo dice, pero ¿cómo Se sacan puede? la careta, ¿eh? Sí. Ya está, porque lo de Toto Caputo admite que es una reforma para los grandes empresarios. Se la hacemos, muchachos, y no nos agradecen, dice. ¿Qué dice Toto Caputo? Agarra y dice, muchachos, les bajamos el 85% a los aportes patronales para los nuevos empleados y no festejan. Ahí está. Es casi lo más importante de la ley, dice el Toto Caputo, ¿eh? Ninguna cámara festeja nada. Gustavo, no salgo de mis hombros. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué las cámaras no festejan, Gustavo? ¿Sabés por qué no festejan las cámaras? Porque nadie tiene pensado contratar a nadie porque nadie vende nada. Ni siquiera entiende a los tipos que supuestamente representa. ¿Entendés? Por eso nadie le festeja, porque nadie vende nada porque la economía se cae como un piano. Entonces la reforma laboral no es solamente la modificación a la ley de contrato de trabajo. La reforma laboral es todo, es la apertura de las importaciones, es la recesión autogenerada, es el dólar barato con esta posibilidad, ¿viste?, de terminar trayendo cosas de afuera, que al principio a quién no le gusta tener cosas baratas, de buena calidad, si es que conseguís de buena calidad. Pero el problema es que eso destruye empleo. A ver, vamos a decirlo claro. Muchachos, las importaciones destruyen empleo. Y un tema muy importante para la gente, fundamentalmente para los pibes, porque mucha gente dice, bueno, que compitan las empresas, en otras partes del mundo también, la economía nacional compite con la importación. El problema que tenés en la Argentina es que tenés un dólar muy barato que hace mierda a las empresas locales, más impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, más una falta de inversión en infraestructura logística que encarece el costo argentino, más falta de crédito. Entonces, en este contexto, abrir la economía argentina es destruir empresas y generar más desempleo. ¿Se entiende? Este es el único capitalismo del mundo que mata empresas. Sí, sí. Matan empresas sin una reacción de la Unión Industrial Argentina, ¿eh? Increíble. No hay ninguna reacción. Es más, el otro día Andrés contó que en un chat de empresarios sacó pecho el titular de la UIA y dijo, esta ley la hicimos nosotros, celebraron, hicieron un brindis virtual. ¿Sabes por qué? En los 70, en la época de Martínez de Oz, muchos empresarios vendían sus fábricas, se dedicaban a importar. Sí. Bueno, hoy no lo pueden hacer porque hoy con el comercio electrónico no hay importadores como había en los 70. Hoy hacen carry trade, Gustavo. Total. Van afuera, toman dólares afuera, lo transforman a pesos, que es lo que hacen un montón de empresas argentinas. Toman crédito en el exterior en dólares, lo pasan a pesos, lo meten en instrumentos financieros, saben que el tipo de cambio está planchado, van a ganar guita con la tasa de interés, como ellos tienen información privilegiada, y esto es como la tablita, que ya te van diciendo, bueno, quédate tranquilo, por abajo te la van diciendo, el día que se vayan te quiero ver. Es una burbuja. Es la burbuja del dólar barato y la apertura comercial. Y esto se financia con los dólares de la deuda externa, que le pidieron al fondo, que le pidieron a Scott Bessent, el famoso swap con los Estados Unidos, y con dólares financieros que vienen a la Argentina para hacer timba financiera, no para producir. Un gobierno que quiere generar empleo tiene que crear empresas nuevas, tiene que crear oportunidades y tiene que poner al sistema científico y tecnológico articulado con la producción para agregarle valor a los productos argentinos, no vender materia prima. Gustavo, ¿sabés qué es esto? Es un modelo de explotación. Total. Sí, explotan sí, a la fuerza de... Mirá, explotan a los trabajadores con la reforma laboral. Explotan los recursos naturales con el RIGI.
Y explotan a los consumidores con la desregulación de todo. Por eso te cobran cualquier cosa, las tarjetas de crédito, las empresas energéticas, el cable, el celular. Se abusan. Y siempre definen para el mismo lugar, viejo. Entonces, yo le pido a la CGT, le pido a los compañeros de todos los partidos políticos populares, no solamente del peronismo, que reaccionen, viejo. Sí. Porque no es solamente paro, es paro, movilización y presión social. ¿O cómo hacen las corporaciones? Acá los únicos que hacen presión social son los que tienen los dueños de los dólares. Si vos tenés capacidad financiera, le podés poner al gobierno un ministro, le podés sacar una ley, o le desarmás una ley, le desarmás las regulaciones, y eso va en contra de la gente. A ver si nos avivamos, argentinos. Leandro. Que la única forma de conseguir, no solamente parar con esto, sino revertir esta tendencia donde se destruyeron 22.000 empresas, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo formales. Y esto requiere presión social. Sí, esto amerita una reacción de la sociedad. Por supuesto. Porque hoy por hoy es el empresario, es el negocio de barrio, nadie vende. Nadie vende. Cuando yo salgo, a vos te pasará por el barrio, todo el mundo te lo dice. La verdad que la misiadura que uno ve en la cara y en la amargura de no vender... Hay 4 millones de tipos que tienen capacidad de consumo, entonces vos ¿qué va a hacer el gobierno? Te va a poner la cámara en un plano corto en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires que hay capacidad de consumo. O si vas a San Isidro, Belgrano, por supuesto que en todos los modelos siempre hay un sector que gana. Pero lo que le quiero pedir a los argentinos que entendamos es que estos tipos en realidad tienen un modelo donde la mayoría pierde, no gana la mayoría. Ellos viven en base. Gustavo, a ver, mi desesperación, ¿sabes cuál es? No solamente que odian al país, sino que no conocen a los argentinos, viven en barrios cerrados. Por ejemplo, yo miraba la vez pasada el señor Cordero, ¿no? Cordero se llama el secretario de Trabajo. Sí. El tipo dice, los pibes ya no quieren tener 35 días de vacaciones. Pero perdón, ¿qué pibe tiene 35 días de vacaciones? Si según la ley de contrato de trabajo tiene que tener más de 20 años de trabajo en una empresa para que tenga 35 días. ¿Sabés quién aspira a tener 35 días de vacaciones? Una mamá o un papá. Igualmente, que justo están en edad de tener pibes en edad escolar. Déjame terminar. Que justo están por tener pibes en edad escolar. Que si justamente le desarmás el esquema de organización de la vida, donde le pones las vacaciones en octubre o se las pones en abril, lo partiste al medio. Pero como estos tipos tienen niñera, hasta gente que le pasea al perro, no hacen las compras, viven en barrios cerrados, viven aislados de la gente, todo esto que les estamos diciendo, para ellos es ciencia ficción. Entonces, cuando van a la televisión, y ahora lo que les está pasando, Gustavo, es que los periodistas que supuestamente ellos consideran propios, y que muchos de ellos lo son, porque muchos están a sueldo de ellos, con pauta de IPF y con otros lugares, los terminan poniendo en jaque porque se dan cuenta que sus propias audiencias les exigen que reaccionen. Porque ni a los liberales les gusta que ¿viste? Esto que estamos viendo. Sí, igualmente te digo, la sociedad los acompañó en la elección de octubre. Sí. Por eso yo digo, acá también hay que hacer una interpelación a la sociedad. Porque la misma sociedad que los ha votado, estos jóvenes que los han votado, van a perder todo. Es que es expectativo realidad, Gustavo. A los pibes le dijeron, mira, ¿sabés qué? Ahora tenés que hacer laburar la plata. Porque por lo menos el PRO antes te mentía con la meritocracia y te decía el esfuerzo. Estos tipos no van con el esfuerzo personal. Expectativa realidad. ¿Cuál es el modelo? Tenés que ser un trader. Hacé que el dinero labure, invertí bien, diversificá tus inversiones. Segundo, vende cursos motivacionales. Tercero, sé el rey del e-commerce, del comercio electrónico. Esa es la expectativa. ¿Sabés cuál es la realidad? Los pibes terminan repartiendo paquetes, las chicas haciendo OnlyFans y la mayoría de los pibes desesperados hacen apuestas clandestinas o apuestas online para ver si zafan y consiguen un mango. Ese es el modelo de país que tienen en la cabeza. Un modelo de país no solamente extractivista, no solamente que se basa en la explotación, sino que se caga en los argentinos. No existe ninguna posibilidad que la Argentina sea un país como Alemania, como todos estos modelos que ellos tienen en la cabeza o que proponen, si no es apostando a la producción, si no es apostando al conocimiento, si no es apostando a la creación de empleo. Hay que crear empresas nuevas, no destruirlas, hay que crear empleo de calidad, hay que crear oportunidades, hay que generar crédito, no solamente para el consumo, sino para la inversión. Hay que poner a la Cancillería a tratar de que coloque productos elaborados, no materias primas en otros lugares, en otros mercados del mundo. Hay que hacerlo, una política industrial, hay que tener una política de distribución del ingreso, hay que fortalecer el mercado interno, hay que conseguir dólares genuinos, muchachos. Si ustedes no consiguen dólares genuinos, la burbuja va a explotar. Que de hecho creo que es la intención de ellos, como fue durante los 70 con el programa de Martínez de Oz, durante el menemismo y durante el gobierno de Macri, fue aprovechar el veranito financiero para hacer guita con el carry trade
después dejar que la cosa se arranque. Y hay que armar un proyecto político de alternativa. Ahora hablamos de eso si querés o cuando quieras vos. Leandro, buenas noches. ¿Y cómo viene el tema? ¿Cómo ves que viene el tema en diputados? Pues se está centrando mucho el debate sobre este artículo de justamente de descontar cierto porcentaje del sueldo en las licencias por enfermedad, pero es como que da la sensación que se centró todo en eso y todo el resto, que quizás es tan gravoso como ese artículo, ni se discute, ¿no? Bueno. ¿Crees que el gobierno tiene chances de solamente modificando eso sacar la ley? A ver, estos tipos son capaces de comprar un senador como Cuadra. Entonces, a mí no me asombra nada. Han dicho, gobernador que no se alinea con nosotros, le fundo la provincia. Son capaces de cualquier cosa. Después está la discusión de la constitucionalidad de la ley, que esa es otra discusión también, ¿no? Porque además yo creo que esto tiene muchas fases. La pelea no es solamente evitar que salga la ley o evitar que salga en el Congreso. Esto, si llega a salir en el Congreso, habrá que ir a senadores y después habrá que ver qué es lo que pasa y después con la justicia. Porque lo que están proponiendo estos muchachos es inconstitucional. Limitar el derecho a huelga es inconstitucional, pero incluso por los convenios que firmó la Argentina. Y déjame decirte algo, yo sé que mucha gente que tiene laburo, que no quiere quilombo, cuando escucha huelga, movilización, le molesta, hasta que le tocan el culo, hasta que te cortan la luz y no viene por una semana, hasta que te rajaron del laburo, hasta que alguno te cagó, hasta que te pasa algo a vos. Entonces, vivimos una crisis de la solidaridad. Estos tipos construyen un discurso hiperindividualista, sálvese quien pueda, cagate los demás, pensá solamente en vos. Muchachos, esto así no funciona. Yo lo que le pido a la gente, a los que tienen laburo, a los que no lo tienen, a los que están en blanco y son formales, a los informales, que se movilicen. Porque además la otra cosa que hacen es tratan de fracturar a los laburantes. Ni siquiera te digo a la clase obrera, a los pobres, a los que están, a los que dependen de un salario, a los que no tienen por ahí quita afuera como tienen la mayoría de estos funcionarios que tienen su fortuna afuera mientras te dicen que inviertas en el país. A estas personas, que son las personas comunes, las que tienen que, viste, que tener 2 laburos para llegar a fin de mes, que alquilan, que tienen que pedirle a los padres que le cuiden a los pibes porque se les desorganiza la vida si tienen un quilombo en el laburo, lo que sea, a estas personas la laburan todo el tiempo desde el individualismo y el egoísmo. Y pretenden hacerlas enojar con los que se le parecen. Esta es la clave de la gobernabilidad de Milei. Milei lo que ha domado es el conflicto social. Y domó el conflicto social porque divide. Dividió al peronismo, dividió a la CGT, divide a los partidos populares como el radicalismo, incluso dividió al PRO y divide la sociedad. Y enfrenta todo el tiempo. Generó caos. Reina en el caos. Exactamente. Y ahora reina con la casta. Exactamente. Ahora reina con la casta. Entonces, lo que hay que hacer acá es, primero, le pido por favor a todos que seamos conscientes que esto es un efecto dominó. No es que si mañana cierran una empresa, como yo no soy obrero industrial, a mí no me llega. Yo la vez pasada te lo contaba en la radio, sí. Gustavo, la vez pasada hice un video. Me estaban haciendo una nota en un restaurante, saltó el gallego, el dueño del restaurante, y empezó a putear porque no vendía, ¿no? Le mando un saludo si nos está viendo, que siempre te mira. ¿Por qué pasó eso? Sobre Boedo, yo vivo en el barrio Boedo y cerca de la avenida Boedo, venden insumos para la industria de los zapatos, venden goma eva, marroquinería, etc. Con la apertura de la importación y la caída de las ventas, esos locales empezaron a estar cada vez más vacíos. Entonces cada vez hay menos gente. Se cierra la industria, afecta al que vende insumos, afecta al comercio y afecta al pibe que lava el bachero, el pibe que limpia, el que labura en el bar. Claro. O sea, afecta a todos. Corta la cadena. Es un efecto dominó. Exacto. Entonces le pido a la gente que entendamos. Y a los más grandes que hablen con los más pibes y a los más pibes que vean los videos de Tato Bores, ni siquiera que nos crean a nosotros, porque esto ya pasó. Y a los dirigentes políticos. Y a los dirigentes políticos. La alternativa es que especulen menos. Que especulen menos. Hay que estar en la calle. Sí. Los que tienen la responsabilidad de estar en la Cámara, porque hay de todo también, no voy a decir, digamos, hay gente que nos ha representado muy bien, hay discursos que me han llenado de orgullo, hay personas que uno no espera nada, pero yo a lo que aspiro es a que sea la sociedad la que presione, Gustavo. No puede ser que los únicos que tengan poder político sean los dueños de los dólares, los que tengan dinero, que son los que hacen con el lobby la construcción de un modelo de sociedad que los beneficie a ellos. Pues si la gente no participa, y no es para echarle la culpa a la gente, al contrario, de hecho, si nosotros logramos frenar el desastre del Garrahan, si nosotros logramos frenar lo que pensaban hacer en la universidad, si evitamos que cierren el CONICET, todas las cosas que sabemos que fue porque la gente se movilizó. Obvio. Pero lo que hay que buscar no es la unidad de la política, es la unidad de la sociedad, la unidad por abajo, la unidad de la gente. Podemos tener, le pido también a los compañeros, es muy importante, yo entiendo que cada uno tenga necesidad de acumular para sí, pero hay que pensar en el conjunto, no hay que pensar solamente en lo particular. Total. Si pensás en lo particular, jugá para el enemigo.
Ahora, yo te escucho, Leandro, coincido en el diagnóstico. Me parece que también hay algo de pedirle a la gente que salga, pero la gente necesita también conducción, incluso en la calle. Nadie está haciendo cargo de conducir, se enojó. Sí. Que es algo que muy bien hizo Milei para llegar al poder. Sí. Sí, claro. A ver, la gente necesita conducción y yo sabés que también creo que la Argentina, para ser un país industrial, soberano, solidario, para transformarse en una potencia industrial, para ponerse de pie, necesita que la gente reaccione también. Y no estoy diciendo que no sea importante la conducción, lo que estoy diciendo es que basta de pedir que mamá o papá nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Entendés? Porque esto es como en la vida, viejo. O sea, por supuesto que uno espera muchas veces que los mayores te ayuden o te asistan, pero vos no puedes estar todo el tiempo esperando que venga tu papá a ayudarte. Hay un punto donde tenés que reaccionar, salir de tu casa, andar a buscar laburo, recibite. Y como sociedad pasa algo parecido. A mí me encantaría que haya 1, 2, 3, 4 líderes que sean indiscutibles. Pero cada vez que hay un gobierno como este, de ultraderecha, autoritario, que fractura, que concentra mucho poder, la oposición siempre tiende a fragmentarse y esos liderazgos no aparecen de la mañana a la noche. Aparecen justamente en los conflictos, aparecen de abajo hacia arriba, porque también hay que hacer una renovación y esto lo tenemos que asumir. Y la renovación, ¿cómo se legitima? ¿Cómo se valida un liderazgo? Un liderazgo se valida dando el debate público, poniendo el cuerpo, siendo el mejor compañero, siendo un ciudadano normal. O sea, tratando de que la Argentina encuentre también nuevas referencias y nuevas ideas. Entonces, es un proceso. A ver, ojalá los liderazgos políticos aparezcan en todo el país, no solamente en la capital federal, en todo el país. Hay mucha gente que está militando y que se rompe el orto por su país, que cree de verdad en un proyecto superador. Con lo cual tampoco caigamos todo el tiempo, viste, en la autoflagelación, porque eso también busca la derecha, que perdamos la autoestima. ¿Entendés? Hay gente muy valiosa, muy valiosa. Lo que le pido a los compañeros y a las compañeras es, primero, que sean conscientes en la situación de gravedad en la cual estamos. No se puede especular. Segundo, a la sociedad, venimos de una frustración. Eso obviamente que genera condiciones de gobernabilidad para Milei. La gente, ¿por qué perdimos en octubre? Y bueno, porque mucha gente dice, yo no quiero volver al pasado. Por eso también tenemos que repensar cómo carajo construimos una esperanza, cómo articulamos un pueblo, cómo construimos un programa de gobierno productivista que garantice la distribución, pero también la construcción de riqueza. Ahí yo creo que nosotros como espacio político le pifiamos. Durante muchos años dijimos que todo se resumía a la disputa por la distribución del ingreso, a la puja distributiva. Y es cierto que buena parte de esta jugada tiene que ver con eso. Pero hay que pensar también cómo se crea, cómo se acumula, cómo se crea riqueza. Por eso hay que hablar de inversiones privadas, por eso tenemos que hablar de empresas mixtas, capital público, capital privado, por eso tenemos que pensar en cómo armamos infraestructura para abaratar los costos logísticos. Hay que reconciliar, hay que armarlo. Cierro con esto, Gustavo, hay que reconciliar también al proyecto nacional y popular con los sectores productivos. Hay que hablarle al campo, hay que hablarle a Córdoba, hay que hablarle a Santa Fe, hay que hablarle a Mendoza. Tenemos que entender que la construcción de una mayoría no es... Porque también el problema que tenés hoy es que estos liderazgos muchas veces que pueden aparecer, pueden tener la tentación de acumular para lo propio solamente y tener una propuesta chiquita y de minorías. Hay que buscar una construcción de mayorías, hablarla a todo el mundo y construir un proyecto productivo que garantice la distribución social y equitativa del ingreso y la